Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva asesoría del IEA en tu casa, donde reforzaremos los conocimientos adquiridos durante toda la vida. Una vez más, les reitero mi nombre. Soy la maestra Marbella León Suárez y como siempre es un gusto volver a estar con ustedes. El día de hoy concluimos la unidad 2 con la secuencia 8 titulada Juego de palabras en los géneros cortos del módulo Lengua y Comunicación 1, de acuerdo al nuevo modelo educativo MED Aprende INEA, dirigido a ustedes que están retomando sus estudios de nivel primaria en el Instituto de Educación para los Adultos en Tabasco. Durante el desarrollo de las actividades de esta secuencia, reconocerás cuáles son los géneros cortos e identificarás algunos juegos literarios que emplean en los textos poéticos mediante la lectura y revisión de chistes, adivinanzas y trabalenguas. Y como base para el logro del aprendizaje, abordaremos los siguientes temas. Tema 1, géneros cortos y literatura popular. Tema 2, adivinanzas, chistes y trabalenguas. Tema 3, recursos y juegos literarios. Todos estos temas les proporcionarán herramientas de gran ayuda para concluir con el proyecto programado en la unidad 2, Antología de Literatura Popular de tu comunidad. Iniciamos. Antes de entrar a los temas, reconozcamos nuestros saberes. Y para ello, detengámonos un momento para indagar sobre a qué nos estamos refiriendo cuando escuchamos juego de palabras. Los juegos de palabras combinan dos o más palabras en una oración, de una manera que sugiera dos o más significados con enfoque humorístico. A esto se le llama juego de palabras. En otras palabras, son textos que nos permiten jugar con el lenguaje, dejando fluir nuestra imaginación y creatividad, utilizando doble significado. Como por ejemplo, Manolo, te vendo mi caballo. ¿Y para qué quiero un caballo vendado? Tema 1. Los géneros cortos y literatura popular. Los géneros cortos forman parte de la memoria social y la cultura los reproduce con cierta regularidad, materializándolos en literatura popular. Quienes escriben textos literarios prestan atención al cómo se dice, porque buscan embellecer el mensaje que emplean, transmitir, y esto lo hacen mediante diversos recursos literarios como los juegos de palabras. Entre los textos literarios se encuentran los denominados géneros cortos, como los chistes, adivinanzas, trabalenguas, refranes, dichos, albures, aforismo, entre otros. Todos estos textos juegan con las palabras y son de expresión breve. Los textos poéticos que pertenecen a los géneros cortos son considerados literatura popular, la cual se considera un elemento relevante en la memoria y cultura de las comunidades y pueblos. Muchos de estos textos forman parte de la tradición oral de los pueblos, ya que se han transmitido de generación en generación por medio de palabras habladas. Acercarse a los textos poéticos populares y a la tradición oral implica conocer más a un pueblo, pues en otras comunidades han registrado sus saberes, creencias y experiencias. Para seguir con el tema, revisemos algunas características de los textos que forman parte de la literatura popular. Estas características principalmente se transmiten de forma oral
o sea, de viva voz, aunque para conservarlos también se han registrado por escrito. Casi siempre son anónimos, son tradicionales porque se han transmitido de una generación a otra. Y por lo general existen variaciones de un mismo texto, ya sea narrativo o poético, pues se han transmitido oralmente por muchos años y las personas lo han modificado. Con base a las características de los textos que forman parte de la literatura popular y de los aprendizajes que has desarrollado en la secuencia anterior, redacta en este recuadro un texto introductorio para tu antología de literatura popular de tu comunidad. Toma en cuenta que tu antología integrará una leyenda, un mito, una fábula, una canción y algunos chistes, adivinanzas y trabalenguas. Fíjate en el ejemplo que te doy. Elegí los siguientes refranes, dichos y pregones populares, a mi parecer, son los que más se usan y porque creo que transmiten una gran sabiduría popular que puede adaptarse a muchas situaciones y a un público diverso. Los siguientes textos que presento fueron recopilados de diversas fuentes, tanto de manera oral, en casa con familiares y amigos, como en medios impresos y digitales. Ahora es tu turno. Una vez que ya hayas escrito con tus propias palabras la introducción de tu antología, comparte el texto con las demás personas que forman parte de tu proyecto y hagan un solo texto con las ideas de todo el grupo participante. No olviden revisar ortografía, redacción y contenidos. Corríjanlo si es necesario. Capturen en un procesador de texto o graben según sea el formato de la antología. Pasemos al tema 2. Adivinanzas, chistes y trabalenguas. Las adivinanzas, los chistes y trabalenguas son textos literarios que forman parte de los géneros cortos. Aunque tienen características en común, como la brevedad y los juegos de sonido o significado de palabras, también particularidades. Las adivinanzas son textos breves que tienen un enigma, o sea, que ocultan algo, un nombre de una persona, animal, lugar o cosa, para que sea descubierto por quienes escuchan o leen. Generalmente están escritas en verso, usan rimas y para dar pista emplean juegos de sonido, descripción, comparaciones, metáforas, entre otros recursos. Crear adivinanzas y jugar con ellas es útil para la vida cotidiana. Además de divertir, fortalecen la reflexión, la creatividad y el análisis de la información, por lo que se considera una buena herramienta para fortalecer la búsqueda creativa de soluciones. Los chistes son textos humorísticos, breves, que emplean juegos de sonidos, el doble sentido, la multiplicidad de significados que puede tener una palabra, entre otros recursos. Ten en cuenta que hay chistes violentos porque son racistas, machistas o contradicen los derechos humanos y por lo tanto pueden lastimar a otras personas o grupos. Al contrario, o inventar este tipo de texto, revisa que no sean discriminatorios, es decir, que no excluyan a un sector, población o una persona por su sexo, color de piel, edad, condición social, orientación sexual, entre otros aspectos. Los trabalenguas
son textos breves que emplean palabras parecidas y repeticiones de sonidos difíciles de pronunciar. Su temática o contenido no es relevante, pero pueden ser divertidos e imaginosos. Por sus características son un excelente pasatiempo para mejorar la condición y la pronunciación, lo que favorece tu comunicación oral. Para continuar con el tema, completemos la tabla de la página 233 de tu libro. Como puedes observar en la tabla, se encuentran 5 textos, los cuales vamos a marcar con una palomita el tipo de texto al que pertenece cada uno. Ahora les pregunto, ¿a qué tipo de texto pertenece? A cuesta, le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Correcto, es un trabalenguas. Ahora es tu turno. Termina de responder la tabla. Como parte del proyecto, reúnete con tus compañeros para seleccionar las adivinanzas, chistes y trabalenguas que vas a integrar a la antología. Y si estás trabajando solo, haz tu propia elección. Utiliza las tarjetas o las fichas bibliográficas que se encuentran en la página 234 y 235 de tu libro. Y escribe dentro del espacio las adivinanzas, el chiste o refranes. Verifica con apoyo de las personas que forman parte del proyecto que los textos seleccionados no reproduzcan violencia de ningún tipo. Retoma y haz la versión final de la antología. Reúnan los textos que escribieron o grabaron en la secuencia 5, 6 y 7. Incluyan al inicio el texto introductorio, redactado en la actividad 1 de esta secuencia. Termina con el apoyo de las demás personas participantes. ¿En qué medios difundirán la antología? Entremos al tema 3. Recursos y juegos literarios. Las adivinanzas, chistes y trabalenguas emplean distintos recursos literarios o juegos de palabras, tales como descripción, analogías, metáforas, exageraciones y juego de sonido o significado. Para comprender mejor sobre los recursos literarios, analicemos la tabla de la página 236 y 237 de tu libro. Como puedes apreciar en esta tabla, se muestran varios recursos literarios y su definición. Asimismo, en cada uno de ellos se nos presenta un ejemplo, con la finalidad de que comprendamos de manera clara los recursos literarios. Uno de estos recursos literarios es la descripción. Este consiste en decir cómo es algo, una persona, animal, cosa, lugar, entre otros. Por ejemplo, verde por fuera, roja por dentro, muchos huesitos tienen el centro. Como podemos observar, se trata de una adivinanza. Ahora pregunto, ¿ustedes qué creen que sea? Correcto. Según la descripción, podemos afirmar que habla de una sandía. Así como este ejemplo, podemos encontrar dentro de la tabla anterior otros tipos de recursos literarios como analogía, metáfora, y en la página 237 de tu libro podemos apreciar otros recursos literarios como son calambur, exageración, juegos de significado y aliteración. Por ejemplo, el calambur es un juego de palabras que modifica por completo el sentido de la oración
al alternar el orden de algunas letras o palabras. O dicho de otra manera, se define como un juego de sonidos que consiste en unir sílabas de distintas palabras que, al ser pronunciadas, generan un nuevo significado. Como el ejemplo que se muestra en la tabla. Oro parece, plátano es. Entonces, ¿qué es? Bien, el plátano. Con la finalidad de repasar algunos de los recursos literarios que comúnmente se emplean en adivinanzas, chistes y trabalenguas, respondamos en el crucigrama de la página 238 de tu libro. Fíjate en el ejemplo que te doy. Lee la definición de cada recurso y anota su nombre del recurso literario en la línea que corresponda. 1. Consiste en mostrar desproporcionadamente las características de algo. Por ejemplo, era un río tan pero tan estrecho que solo tenía una orilla. La respuesta es exageración. 2. Implica comparar un elemento con otro. Para ello se usan nexos comparativos. Por ejemplo, pequeño como un ratón, que cuida la casa como un león. La respuesta es analogía. Ahora es tu turno. Termina de anotar el nombre del recurso literario según sea la definición en el crucigrama. Por último, realicemos la actividad de la página 239 de tu libro. Como puedes observar en el recuadro, se muestran 4 textos y a un costado se nos indica si estos se refieren a juegos de sonido o a juegos de significado. Por lo consiguiente, vamos a marcar con una palomita el tipo de juego que utiliza cada texto. Fíjate en el ejemplo que te doy. Texto 1. ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Como podemos apreciar, este texto se refiere a un juego de significado, ya que juega con un doble sentido, pues la palabra puede ser interpretada de 2 o más formas. Ahora es tu turno. Marca con una palomita si los demás textos utilizan juego de sonido o de significado. Y para seguir fortaleciendo los aprendizajes que desarrollaste en esta secuencia, te invito a realizar los siguientes ejercicios establecidos en la página 242, 243 y 244, donde podrás leer y subrayar qué tipo de texto es, qué recursos emplea para dar pistas. De la misma manera, lee y completa el siguiente texto de la página 241 de tu libro. Los géneros cortos, como adivinanzas, trabalenguas, chistes, refranes y dicho, son textos literarios populares que se caracterizan por jugar con el lenguaje. Muchos de ellos se han transmitido de generación en generación, por lo que son parte de la memoria y la cultura de las comunidades. Las adivinanzas son textos breves, casi siempre escritos en versos, e incluyen un enigma que debe ser descifrado. Los chistes tienen el propósito de hacer reír a las personas, y los trabalenguas usan palabras con sonidos parecidos que resultan difíciles de pronunciar. Cuando una adivinanza dice cómo es algo y nombra alguna de sus características. El recurso que se emplea es la descripción. En estos textos también se usan las metáforas y las analogías. La diferencia entre estas radica en que la analogía usa expresiones que introducen la comparación, como, igual que, parecido a. Ahora realicemos la actividad marcada en las páginas 242, 243
y 244 de tu libro. Para ello, vamos a leer y a subrayar las respuestas correctas. Leamos el siguiente texto. Vuelo entre las flores, vivo en la colmena, fabrico ahí la miel, también hago la cera. ¿Qué tipo de texto es? 1. Adivinanza. 2. Trabalenguas. 3. Chiste. Muy bien, es una adivinanza. ¿Y qué recurso emplea para dar pista? Descripción, analogía, juego con el sonido de las palabras. Correcto, usa el recurso de la descripción. Revisemos otro texto. Quiero y no quiero querer. ¿A quién no queriendo quiero? He querido sin querer y estoy sin querer queriendo. Si porque quiero quieres, que te quiera mucho más. Te quiero más que me quieres. ¿Qué más quieres más? ¿Qué tipo de texto es? ¿Adivinanzas, trabalenguas o chiste? Bien, es un trabalengua. ¿Y qué recursos usa para dar pista? Descripción, analogía o juegos con el sonido de palabras. Correcto, usa el recurso de juegos con el sonido de palabras. Resolvamos un texto más. Un señor muy molesto llama al cocinero y le dice: este durazno está hablando. Ahora mismo le digo que se calle. ¿Qué tipo de texto es? Adivinanza, trabalengua o chiste. Muy bien, es un chiste. ¿Qué recursos usa para dar pistas? Descripción, analogía o juegos con el sonido de palabras. Correcto, usa el recurso de juegos con el sonido de palabras. Con esta actividad hemos reforzado tus conocimientos durante la secuencia 8, donde reconociste cuáles son los géneros cortos, así como también aprendiste a identificar algunos juegos literarios. Por último, les invito a reunirse con sus familiares y amistades para compartir adivinanzas, donde el enigma a descubrir sean personas relevantes o comidas típicas de tu comunidad. Y utiliza el espacio de la página 245 para escribirlas. Así como también no dejes de usar la lista de cotejo que viene al final de cada unidad, ya que esta te permite marcar las actividades que sí realizaste. Recuerden que los géneros literarios tradicionalmente se clasifican en los siguientes niveles. El género narrativo es aquel que se caracteriza porque el autor presenta hechos legendarios, haciéndolos pasar por verdaderos o basándose en la verdad. Como su propio nombre indica, su nombre de expresión es la narración. Aunque también podía contener descripción e incluso algo de diálogo, también podría ocurrir que la narrativa no fuese escrita, sino que en ocasiones se transmitía oralmente. Por su parte, el género lírico es el género por el cual el autor transmite sus sentimientos, emociones o sensaciones por un objeto o una persona que les sirva de inspiración. Para ello, se utiliza el poema como el elemento de referencia para expresar estos sentimientos. El género dramático está fundamentalmente ligado al teatro. Corresponde a las representaciones teatrales. En este se presentan algunos episodios o conflictos de los personajes por medio del diálogo de los actores que lo representan. Aunque puede ser leída, el género dramático tiene como fin la representación, llevado a cabo por unos personajes en un escenario para un público. Por tanto, el diálogo en este género es fundamental. Por último, el género didáctico, aunque este estaría ligado a una clasificación más moderna,
y no a la histórica. En este género, la principal función es la enseñanza o la divulgación de ideas, las cuales son expresadas de forma artística, como un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Con esto en mente, me imagino que te estarás preguntando, pero entonces, ¿dónde aparece la novela y el ensayo? ¿Qué pasa con el cuento? Puedes entrever, esta no es más que una clasificación general del mundo literario. De estos 4 ejes principales nacen los subgéneros literarios, en los cuales introduciremos todos los nuevos elementos del mundo literario. Los subgéneros literarios más importantes son épica, la epopeya, el cantar de gestas, el cuento, la novela o la fábula. Dentro de estos podríamos decir que los que más han trascendido son las novelas y el cuento. En la actualidad hay infinidades de obras y tipologías que han surgido de los cuentos y las novelas. Hemos llegado al final de la secuencia 8 del campo formativo Lengua y Comunicación 1 en primaria. Te motivamos a seguir trabajando en casa. Y si tienes alguna duda, acércate a tu asesor. De mi parte agradezco su atención y compromiso que muestran en sus estudios. Nos vemos en la unidad 3 del campo formativo Lengua y Comunicación 1 en nivel primaria. Hasta la próxima.